Señor nos los bendiga, hermanos. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y su pueblo? ¡Victoria! Gloria a Dios. Yo creo que se olvidaron de la victoria. ¿Se olvidaron de la victoria? Ya eso que no se va. Vamos a entrar en el mensaje de esta mañana, hermanos, no sin antes orar y leer una porción de la Escritura. Abran su Biblia, por favor, en Gálatas 4:4. Gálatas 4:4, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la bendita palabra dice así, Gálatas 4:4. Me dan una señal que lo tienen. Amén. Dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Oremos. Padre, aquí estamos delante de ti en esta hora y venimos a tu trono de gracia en el nombre de Jesús de Nazaret, dándote a ti toda la gloria y la honra, porque sabemos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Estamos sentados a la mesa, Padre bendito, y queremos el alimento que tú tienes, el alimento espiritual. Háblanos, que tu pueblo escucha. Pasa el carbón por mis labios, límpiame de todos mis pecados y úsame como tú quieras. De la misma manera, Espíritu Santo, pon oídos para que tu pueblo y tu siervo escuchemos lo que tú hablas. Te pido por los que están por medio del internet viendo en esta hora, yo los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido por tu pueblo que no está aquí, Señor de los cielos, pero a ti sea toda la gloria y toda la honra, porque hasta aquí tú has sido bueno y nos has ayudado. Oramos pidiendo todas las cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús, y el pueblo dice: Amén. Amén. Le doy gracias al Señor, hermanos, que en su infinita misericordia nos permite estar reunidos en esta mañana. Le doy gracias al Señor que mi esposa y yo estuvimos unos días fuera, pero el Señor nos cuidó y nos bendijo. También quiero traer a petición, hermanos, a mi hermano Tony, que está en el hospital. No está grave, pero está en el hospital. Le hicieron una biopsia y como que se infectó y ha tenido calentura, entonces no lo han dejado salir, pero le prometí que íbamos a estar orando por él, y sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Gloria al Señor. Pero vamos a entrar, hermanos, en este mensaje que lleva como título La entrada triunfal. En el altar familiar que tenemos en mi casa, con mi esposa y mis hijas, yo les preguntaba a las hijas que por qué le pondría a la Biblia el título de triunfal. ¿Por qué no le puso la entrada feliz, la entrada única? ¿Por qué la entrada triunfal? Pero todavía ni lo crucificaban. Todavía no, cruz de Calvario, resurrección, nada. Y ya estaba diciendo la Biblia, la entrada triunfal. ¿Por qué? Porque Jesús vino con una misión. Y la misión de Jesús ha sido y siempre será salvarnos a nosotros. Y como Dios sabe el pasado, el presente y el futuro, Él sabía que su Hijo Jesús iba a cumplir la obra al pie de la letra. Aunque todavía no llegara si estuviéramos en el tiempo, en un día como hoy, Jesús entra. Es la entrada triunfal o domingo de Ramos. Para el próximo domingo Jesús está resucitando. Por eso esta se llama la Semana Santa. Pero cuando yo me refiero a triunfal,
Jesús, dice la Biblia que en Jesús somos más que vencedores. Y aquí le está llamando la entrada triunfal. Ahora, nosotros, hermanos, ¿estamos triunfando hoy en día? Sí, ¿dónde estará el resto del pueblo en esta mañana, hermanos? Pregunto yo, ¿dónde están? ¿Están triunfando o no? Les voy a hacer una pregunta. Tenemos un año exactamente, mi esposa me dijo que 1 año, 2 semanas de la pandemia, de estar encerrados y aislados y bla, bla, bla. Pero ¿creen ustedes que la pandemia nos ha acercado más o nos ha alejado más como hermanos en Cristo? ¿Qué creen ustedes? ¿Más alejados? ¿Por qué? Porque no podemos congregarnos, no podemos abrazarnos, no podemos saludarnos. Digo, sí podemos, pero dice el gobierno que no debemos. Entonces, a través de este tiempo de prueba, ¿hemos salido al otro lado victoriosos, sí o no? Entonces meditemos en triunfantes. Recuerden, Jesús entra a Jerusalén triunfante, sabiendo que le esperaba su momento más difícil, la cruz del Calvario, el rechazo de la gente, el sufrimiento, todo lo que venía, y sin embargo él entró triunfante. Imagínense Jesús sabiendo que venía su muerte, que venía la crucifixión, que venía la tortura. Oiga, era como para estar triste y deprimido y no quiero saber nada porque me van a matar. No, él entró triunfante. En un día como hoy. Y en un día como hoy, esta palabra también va a entrar triunfante a nosotros, hermanos. Que nos levante el ánimo. Que nos levante el ánimo que no estamos vencidos. Sí tuvimos un año de pandemia, pero estamos todavía de pie en Cristo Jesús. Yo quiero, hermano, que te contagies con este gozo de que lo que estamos celebrando, hermanos. Algo tan grande como la entrega de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué significa la entrada triunfal de Jesús para nosotros? ¿Qué significa la entrada triunfal para este mundo, hermanos? Hay muchas preguntas que quisiera contestar. Pero abran su Biblia, por favor, en Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 28. Lucas 19, 28. Dice así la palabra del Señor: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como él les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voces por todas las maravillas que habían visto. Vamos a parar ahí. ¿Cómo entró Jesús a un pollino, hermanos? Bueno, primeramente dijimos que triunfante. ¿Por qué en un pollino? ¿Saben lo que es un pollino? Un pollino es un burrito. Y esto había sido profetizado.
que el Mesías iba a entrar de esta manera. Lo primero que nosotros aprendemos de la entrada triunfal es que ya había sido establecido por Dios el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de la profecía. Que todo lo que ha acontecido y todo lo que va a acontecer, escúchenme, está profetizado en la palabra del Señor. Porque dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. De la misma manera que se cumplió la profecía de que Jesús iba a morir, así también se va a cumplir la profecía de que Jesús va a venir por segunda vez. Amén. Y va a llegar de la misma manera, triunfante. Jesús nunca ha perdido una batalla y nunca la va a perder. Zacarías 9:9 nos dice la profecía, nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Yo me preguntaba muchas veces en mis años de servir al Señor, vean ustedes la entrada de Jesús, que no era una entrada, hermanos, en un caballo y con un ejército, como si viniera a conquistar al ejército romano, sino que venía a cumplir la profecía que se había escrito del Mesías. El Mesías que iba a venir a salvar al mundo. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, en este momento de la historia que estamos leyendo, se estaba cumpliendo la profecía del Mesías que venía a salvarnos a nosotros. Pero la palabra con la que abre Zacarías es: alégrate. ¿Estamos alegres, hermanos, hermanas, hoy en día de que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos? ¿Qué significa la Semana Santa para ti, hermanos? ¿Qué significa? Hay personas que no comen carne. ¿Será comer carne o no comer carne, hermanos? ¿Qué será? ¿Se han puesto a pensar en esto? ¡Alégrate! Es un tiempo de fiesta y de regocijo porque nosotros entendemos que Dios en su infinita misericordia estaba cumpliendo una profecía. La profecía de salvarnos a nosotros. Y lo que leíamos, lo que leíamos en Lucas 19:37, dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces. Gozándose. Miren lo que debe de haber en nuestro corazón, no solamente en esta semana, pero principalmente, es gozo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que estábamos condenados a morir en el infierno, pero Dios, en su infinito amor, mandó a su Hijo Jesús a salvarnos a ti y a mí, hermanos. ¿Estaremos gozosos, alegres? ¿O estás triste, enojado, desesperado? ¿Cuál será la actitud del corazón hoy en día, hermanos, en la Semana Santa, en este día? Alégrate. Eso es lo que leíamos que estaba ocurriendo cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Entonces, número 1, cumplimiento de la profecía, porque Zacarías lo había profetizado que el Mesías iba a entrar montado en un pollino. Y ahora estamos viendo la actitud que tenía el pueblo, que empezaron a gritar a grandes voces.
¿Estaremos nosotros abriendo nuestra boca para alabar a Dios en estos tiempos difíciles, hermanos? Marcos 11:9 y dice lo siguiente: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir Hosana? Hosana es un derivado de una palabra hebrea, es una combinación de dos palabras, pero básicamente significa lo siguiente: te suplico que nos salves. Te suplico que nos salves. ¡Hosana! Te suplico que nos salves. Cuando Jesús venía entrando a Jerusalén, la gente gritaba: ¡Hosana! Te suplico que nos salves. Ese era el clamor del pueblo cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, hermano. Te suplico que nos salves. ¿Cuál será el clamor de nosotros hoy en día, hermanos? ¿Se fija que siempre debe ser un clamor por la salvación? Te suplico que nos salves. Era lo que la gente gritaba. ¿Y sabían ustedes que los fariseos se enojaban porque estaban gritando demasiado? Y le dijeron al Señor: oye, calla a tus discípulos, a tu gente, hacen mucho ruido. Y Jesús les contesta y les dice: si ellos se callan, hasta las piedras van a gritar. Pero estaremos nosotros hoy en Semana Santa y todo el resto del año alabando a Dios por las maravillas que ha hecho, hermanos. Hemos atravesado una pandemia difícil, nunca se había visto esto. Algunos dicen que la última fue hace 100 años. Y sin embargo, hermanos, hasta aquí Dios nos ha guardado. Bendito sea Dios. Yo sé que algunos hermanos partieron con el Señor, pero eso es lo bueno, que partieron con el Señor. Porque Pablo dijo: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mas sin embargo, la obra del Señor continúa, hermanos. Y si tú y yo todavía estamos aquí y estamos anunciando las buenas nuevas, estamos recordando la entrada triunfal, tenemos que gritar: Hosana. Tenemos que adorarlo a Él, hermanos, reconociendo que Él es bueno y en su infinita misericordia nos ha salvado a nosotros. Continúa la lectura, dice: ...45... y entrando Él en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en Él, diciendo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecha cueva de ladrones. Esta entrada triunfal solamente registra dos cosas, hermanos. Si ustedes continúan leyendo en el capítulo que estábamos leyendo, después de Jesús entrar a Jerusalén y que la gente le gritaba Hosana, y hubo el algarabío y todo lo demás, solamente se registran dos eventos que ocurren. Uno es la purificación del templo. No había habido nadie en la historia que jamás hubiera entrado con la autoridad que Jesús lo hizo a la iglesia de aquel entonces, al templo, a la sinagoga. ¿Y saben ustedes a qué entró Jesús? A limpiarlo. Yo no sé cuántos de los que están aquí se recuerdan de las clases de escuela dominical de los niños, donde ponían una ilustración de Jesús con un azote. Y había
algunos que tenían sus mesas para cambiar dinero para las ofrendas o comprar animales o etcétera, etcétera. Pero al Señor no le agradó todo eso, porque lo que Jesús les dice: ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones, pero mi casa será llamada casa de oración. Y quisiera explicarles un poquito esto, que Jesús no solamente estaba hablando de la iglesia como el templo físico, sino de nuestro cuerpo también. Porque dice la Biblia que nuestro cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Y cuando Jesús entró a Jerusalén, se dirigió directamente al templo. Y hay algo encerrado aquí, hermanos, el por qué Jesús va a limpiar el templo. Pero no le agradó, escúcheme, no le agradó lo que vio. Lo que nosotros tenemos como iglesia, cuando Él entró no le gustó lo que vio. Porque habían perdido el rumbo, donde la iglesia es la casa de oración, el lugar de oración, el contacto entre Dios y su pueblo. Y podemos hacer muchas cosas, y qué bueno, pero nunca debemos de olvidarnos que lo principal es: mi casa será llamada casa de oración. Y ahora no podemos pasar por alto la pregunta: ¿qué estamos haciendo nosotros de la casa de Dios, hermanos? ¿Qué es para ti la casa de Dios? Pregunto yo. ¿Un club? ¿Qué es? El pastor decía que él era tan feo como tan franco, y me gustaba ese dicho. Pero cuando vienen a la iglesia, ¿a qué vienen, hermanos? Contéstese usted solo ahí, que ahí está el Espíritu Santo en el carro con ustedes. ¿A qué vienen? ¿Qué quieren? Jesús hacía esta pregunta así muy confrontacional cuando la gente se acercaba. Venía un paralítico que no podía caminar y Jesús le preguntaba: ¿qué quieres? ¿Que no era obvio que necesitaba la sanidad? Pues sí, pero tú tienes que decirle con tu boca: ¿qué quieres? Y le decía a la persona: Señor, pues quiero poder caminar, o quiero la vista, o que tú habla lo que tú quieres. Jesús te pregunta en esta mañana: ¿qué quieres? ¿Qué le vas a contestar al Señor? Pero Él llegó y entró al templo de la manera que Él quiere. Así como entró a Jerusalén triunfante, así de la misma manera quiere entrar a nuestros corazones, hermanos. Y Él quiere entrar y limpiarlo. Porque con el tiempo vamos acumulando cosas en el corazón que a Él no le agradan. ¿Nunca te has hecho una limpieza, hermanos, de estomacal, por ejemplo, del intestino? ¿No? ¿Sí? ¿Verdad que es saludable? O el simple hecho de bañarse. ¿Sí se bañan ustedes o no? No, es que depende de la cultura. Los hindús de la India, ellos no se bañan, dicen que la cáscara guarda el palo. Y yo me recuerdo cuando recién llegué yo quería aprender inglés, entonces me mandaron al colegio y tenía una maestra de la India y traía el pelo así, casi no les miento, casi hasta abajo de las rodillas. Y estaba joven y toda la cosa, pero cada vez que nos llamaba al escritorio para la tarea o algo, tenías que agarrar aire como así como por 5 minutos, porque no se bañaba. Y estaba uno rojo, colorado, pero no soltaba el aire porque rápido. Necesitamos ser limpiados. Porque a Él no le gusta muchas veces lo que hay en el corazón, hermanos. Y la entrada es triunfante. Pero Jesús purificó el templo para que volviera a ser
lo que tenía que ser. Dice la Escritura, porque donde está tu tesoro, ahí está vuestro corazón. La otra cosa que Jesús hizo es que maldijo una higuera. Todo está en el capítulo de la entrada triunfal. Dicen que Jesús tuvo hambre y cuando sale ve a una higuera que tenía hojas verdes. Y el hecho de que tenía hojas verdes es pues que estaba viva, que estaba saludable la higuera. Pero Jesús mete su mano y empieza a buscar higos, porque una higuera tiene que producir higos. Pero por más que el maestro buscó por aquí, buscó por allá, no encontró un solo higo. Y eso le molestó. Entonces Jesús maldice la higuera y le dijo, jamás produzcas fruto. Y dice la Escritura que a los pocos días sus discípulos vieron que la higuera se había secado. Y como tengo muchos años en la iglesia, estaba dando una clase de jóvenes, hermanos, y una joven se me acerca y me dice, hermano, pero qué duro el Señor, o sea, ¿por qué en lugar de ordenarle que diera fruto, por qué la maldijo? Me dice una joven. Y la cuestión es que muchas veces nosotros no entendemos el mensaje espiritual. Pero hay un mensaje, ¿por qué razón primero limpiar el templo y luego después ir a buscar el fruto? Porque el Señor quiere limpiarnos para que produzcamos fruto. Y una vez que Jesús entra, tenemos que ser limpiados para poder, ayúdeme, producir. Y déjate pregunto algo, ¿estás produciendo, hermanos? ¿Sí saben qué significa que Jesús murió? Hay un canto que dice como el grano de trigo, que si no muere no lleva fruto. Entonces Jesús al morir es como un grano que al ser enterrado en la tierra, al poco tiempo sale una plantita, empieza a crecer y empieza a producir. Ahora nosotros somos fruto, escúchame, somos fruto de la muerte de Jesús, porque somos resucitados juntamente con Él cuando nos bautizan. Eso es lo que significa que morimos para luego ser resucitados. Pero ahora estamos produciendo. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿estás produciendo, hermano? ¿Produciendo qué? Bueno, la higuera como tal tenía que producir frutos. Y nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que producir? Pues frutos cristianos también. ¿Le estás hablando a alguien, hermanos, de las buenas nuevas? ¿De tu experiencia con Cristo? ¿Nadie? Por eso era necesario que Él tenía primero que limpiar. Acuérdense, una vez que entró a limpiar, ahora viene a buscar fruto. Y si no estás produciendo fruto, vean ustedes lo que el Señor hizo con la higuera, la maldijo. Porque no le gustó, que no estaba cumpliendo su propósito. Este árbol no era un árbol de sombra, era un árbol de fruta, era una higuera. Yo no sé cuántos las conocen, pero yo tengo una relación muy estrecha porque de niños, en una de las casas donde vivimos en mi infancia, en el centro del patio teníamos una higuera gigante y comíamos higos como no tienen idea. Y a mí me gustan mucho los higos, a mi esposa casi no le gustan. Pero le digo a mi esposa, desde los tiempos de Jesús se mencionan los higos. ¿Estamos produciendo, hermanos? Si no, yo creo que Jesús tiene que volver a entrar a limpiar. Y acuérdate, no entró con un trapito, entró con un látigo. Hay una historia que cuentan que
Un niño le creció como un grano dentro del oído y se le, ¿cómo se dice? Infectó. Se le infectó y le estaba creando pus, le estaba destruyendo el oído. Entonces lo llevaron con el doctor. Papá y mamá llevan al hijo con el oído infectado, con este grano adentro, con pus, llorando y no aguantaba la calentura y el dolor. Y el doctor lo examina y les dice a los papás, miren, no me queda otra más que arrancar eso. Pero le va a doler mucho, pero si no se lo quito se va a morir. Los papás le dijeron, adelante doctor. Entonces le dice, necesito que uno de los dos me lo detenga al niño mientras yo le hago la cirugía. La mamá dijo, yo lo detengo. Entonces, cuando el doctor empieza a querer cortar, la mamá lo estaba sujetando al niño. Y el niño empieza a llorar y a gritar y a suplicarle a la mamá que no. La mamá empieza a llorar también con el niño. Entonces el doctor le dice, no, usted no puede. Porque aunque usted lo ama, no soporta verlo sufrir, aunque sea por su bien. Entonces le dice, sálgase usted y mándeme al esposo. Y llegó el papá. El papá se echó sobre él llorando y le dijo, hijo, te amo con todo mi corazón. Y yo sé que te va a doler mucho, pero te va a salvar la vida. Y el papá se echó sobre él y lo sujetó y el niño gritó y lloró y todo, hasta que finalmente el doctor pudo cortar lo que estaba ocasionando el mal. ¿Están listos para que Jesús nos limpie, hermanos? Porque Él quiere que tú produzcas fruto y fruto en abundancia. Esto es la entrada triunfal. Es que hay un cambio en nosotros, el antes y después. Antes de Jesús, después de Jesús. Y recuerda que vamos a producir después de ser limpiados. Yo no sé cuántos sabían, pero mire estos árboles que ustedes ven, los troncos ya fueron podados y mire ahora cómo vienen todas esas ramitas delgaditas verdes. Mi mamá les decía botones, así cuando están así apenas por aventar la florecita. Mire cómo se van a poner. Ustedes recuerden, casi, hermanos, para que la ilustración tenga efecto, tómale una foto a ese árbol y ustedes los van a ver en el verano, cómo se van a poner de verdes, porque se limpiaron, fueron podados, todo lo que les estorbaba se les quitó. Jesús entró triunfante y había gozo, porque la profecía se estaba cumpliendo. Segundo, se dirigió al templo para limpiarlo. Y tercero, fue a buscar fruto. Esa es la entrada triunfal para nosotros, hermanos. Que Jesús entró no solamente a este mundo, sino que Jesús entró a nuestro corazón. Y hay gozo y hay alegría, hermanos. Estamos de fiesta, aleluya. El diablo no quiere que lo alabes. Así como los fariseos le dijeron, hey, vienen haciendo mucho ruido. Y el Señor dijo, si ellos no alaban, estas piedras van a empezar a gritar. ¿Estás alabando al Señor, hermanos? Tengamos ese gozo en recordar que no solamente esta semana, pero toda nuestra vida, recordar el sacrificio de Jesús. Oh, bendito sea su santo nombre. Que el Señor me los bendiga a todos. Vamos a orar en este momento. Si tú tienes una petición, necesidad, lo único que necesitas es fe. Eso es todo lo que tú necesitas, hermanos, para un milagro. Es tener fe, porque al que cree todo le es posible. Jesús le dijo a Marta, 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 ¿no te he dicho que si creyeres, que verás la gloria de Dios en tu vida? Que si creyeres. Eso es todo lo que se necesita para un milagro, tener fe.
Yo voy a orar. Yo voy a unirme contigo a tu necesidad, a tu problema, a tu enfermedad, pero Dios es el que va a hacer la obra. Sea lo que sea que tú tengas, yo quiero que en este momento tengas fe. Si hay algo, invita al Señor una vez más a tu corazón y dile: Jesús, entra triunfalmente y limpia mi corazón. Limpia mi templo, que es tu cuerpo, es mi cuerpo, que es tuyo. Porque yo quiero producir fruto. Quiero que cuando me preguntes yo esté produciendo fruto en abundancia. Vamos a orar. Te invito a orar, hermano, hermana. Baja tu rostro y vamos juntos a llevar nuestras peticiones delante del Señor. Padre, aquí estamos una vez más delante de ti en esta hora. Venimos a tu trono de gracia en el nombre de Jesús de Nazaret, porque sabemos que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo creo esta palabra y yo creo que en Jesús podemos llegar a tu trono de gracia, a tu presencia divina, mi Señor, y de la manera que tú tuviste compasión por la gente, tú tienes compasión por nosotros. Tú conoces la necesidad que hay ahora mismo en la vida, en el cuerpo de mis hermanos. Mas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo vengo a orar por cada uno de ellos, para que en tu infinita misericordia, Señor de los cielos, tú extiendas tu mano y toques, levantes, restaures y hagas la obra que tú tengas que hacer en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo reprendo toda enfermedad. Si tú estás enfermo, hermano, hermana, pon tu mano en tu dolor, en tu órgano, ahí por encima, y vamos a declarar que por su llaga hemos sido curados. Por lo tanto, yo reprendo toda enfermedad ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad yo lo reprendo en esta mañana en el nombre de Jesús. Todo dolor yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Porque tú viniste a deshacer las obras del diablo. Oh, aleluya, gracias, gracias. Dale gracias al Señor por tu sanidad. Señor, yo te doy gracias por mi sanidad. Gracias, Señor, gracias. Señor de los cielos, rompo cadenas y ataduras que el diablo haya puesto, de incredulidad, de duda. Yo la reprendo en el espíritu de temor, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Gracias, Señor, una vez más por esta palabra preciosa que tú nos has dado. Salimos regocijándonos, recordando, Señor, lo que tú has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo por cada uno de nosotros. Bendigo a tu pueblo al salir de aquí, Señor. Guárdalos en todo momento. Aumenta la fe de tu pueblo, Señor. Los que están en el internet, los que no están aquí, Señor, por ellos yo te pido. Entregamos este servicio y te damos gracias, pidiendo todas las cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.